Buenas noches. Yo les voy a mostrar un caso de una paciente, como decía el doctor Olivera, con una hernia paraesofágica. Se trata de una paciente de sexo femenino de 79 años. Tiene como antecedentes a destacar una cirugía ginecológica con una histerectomía, nesectomía, una apendicectomía, tiene una cirugía tiroidea también, operada de columna, diabética e hipertensa. Con respecto a la enfermedad actual, presenta un dolor torácico de ya varios meses de evolución con pirosis, regurgitaciones, plenitud precoz, y se destaca en la historia de la paciente que era portadora de una hernia hiatal de muchos años de evolución. Al examen es una paciente delgada y se le solicitó exámenes. En primer lugar se le hizo una videoesófago-gastroscopía que mostraba una hernia hiatal de 7 centímetros. Acá tenemos el esófago gastroduodeno, el estudio radiológico contrastado en el cual se ve acá la voluminosa hernia con el ascenso a través del hiato de gran parte del estómago. Acá vemos el esófago que estaba muy fluxoso. Esto tenía una reducción parcial, nos informaba el técnico radiólogo en el informe dinámico. Y bueno, y con este planteo entonces se decide la cirugía fundamentalmente por la sintomatología que refería la paciente, de una plenitud precoz, un dolor torácico muy intenso, estaba adelgazada, se le hacía sumamente difícil la ingestión de alimentos, fue lo que nos llevó un poco a motivarla de cirugía. Eso con respecto un poco a la indicación, porque estos pacientes uno generalmente no los quiere tratar, más teniendo 79 años, es un terreno no muy bueno, pero bueno, un poco la paciente solicitó en forma bastante insistente la necesidad de operarse por sobre todo la intolerancia digestiva que tenía. Se decide entonces hacerse un abordaje laparoscópico. Habitualmente nosotros operamos en esta posición, como se muestra en el esquema, utilizamos 5 trócares. El primer trócar para la colocación de la óptica a nivel de la mitad, en realidad es más arriba, es a la mitad de la distancia entre el sifoides y el ombligo. Un segundo trócar para la mano derecha, subcostal, otro del lado derecho, subcostal derecho para la mano izquierda, de 5. Generalmente separador hepático lo introducimos a nivel subsifoideo. Ahí se está mostrando ya cómo se está reduciendo la hernia hiatal y se ve el importante orificio o foramen del hiato esofágico. Se comienza a hacer la liberación del saco a nivel del orificio o del hiato esofágico. Ahí se está avanzando un poco la disección. Esto está bastante rápido porque no es el motivo un poco de la presentación, pero ahí ven cómo se está ya prácticamente completando la liberación del saco. Cuando hay mucho saco remanente, yo habitualmente lo reseco. Cuando no es muy remanente, simplemente lo libero en forma completa del hiato esofágico. Ahí se está comenzando a hacer la liberación esofágica. Ahí ya se cargó el esófago y luego se continúa avanzando la disección hasta tener esta imagen del hiato esofágico prácticamente todo disecado con los pilares derecho y el pilar izquierdo. Procedemos entonces en este momento a hacer la hiatorrafia, o sea el cierre del orificio diafragmático. Siempre lo hacemos desde abajo con puntos en U. Yo hasta ahora nunca tuve necesidad de utilizar malla para hacer el cierre del hiato, siempre desde abajo con puntos en U lo he podido hacer, justamente por el riesgo de fístula, ¿no? Para evitar ese riesgo. Ahí se hizo un primer punto de aproximación, creo que acá se van a hacer 2 puntos más. Como ven, se obtiene un cierre bastante adecuado del hiato. No hay que exagerar en el cierre porque eso puede condicionar una disfagia en el postoperatorio. Creo que ahí se está realizando el tercer punto. Como ven, se produjo un cierre adecuado. Y luego se procede entonces a pasar el fundus por detrás del esófago abdominal y a confeccionar una valva de tipo Nissen de 360 grados como fundamentalmente mecanismo antirreflujo. Es importante que esta valva sea floja, como se ve ahí, y corta. Generalmente se dan 2 o 3 puntos. Ahí se está seccionando entonces la banda de goma que se coloca para traccionar el esófago. Y ven que quedó confeccionada entonces
la funduplicatura de Nissen alrededor del esófago abdominal en forma corta y floja. Ahí ven el hiato como quedó cerrado, pero tampoco hay que estrecharlo mucho. Y bueno, termina esta cirugía. Fue una cirugía que no transcurrió sin complicaciones, pero en el posoperatorio la paciente presenta fundamentalmente regurgitaciones y disfagia. En ese momento se le hace un tránsito esofágico y se ven como había un pasaje prácticamente filiforme del contraste hacia el estómago. Ahí se ve la zona de la... Tengo que apretar esto, ahí está. Ahí se ve la zona del pasaje filiforme y la valva a nivel de lo que serían los 2,5 centímetros, que era la valva confeccionada a través del Nissen, con el Nissen. A raíz de esto se decide entonces hacer una consulta con el endoscopista y solicitarle una dilatación endoscópica con un balón de acalasia. Nos parecía que era la primera opción que había que intentarse y es la menos cruenta para estos casos. Se hace una dilatación con un balón de acalasia. La paciente inicialmente mejora, al segundo día estaba mejor, toleraba más la vía oral, pero persistía con las regurgitaciones. Le hicimos un tránsito con hidrosoluble y vemos que se veía que había más pasaje, pero seguía reteniendo fundamentalmente y estaba dilatado el esófago proximal. Ahí se ve que el pasaje también era muy estrecho, aunque había un poco más. Entonces, frente a esta situación, se decidió un poco hacer una cirugía de revisión y reintervenir a la paciente. A ver si corre el video. Ahí se ve entonces, ya en la cirugía de revisión, se ve que había ya importantes adherencias del biplón y la grasa perigástrica a nivel del lóbulo izquierdo del hígado. Se hace una liberación muy cuidadosa de estas adherencias. Se va a colocar un separador hepático, como habitualmente se utiliza para esta cirugía, para separar el lóbulo izquierdo del hígado. Ahí ven cómo se hace la liberación cuidadosa de todas estas adherencias, que a veces son bastante firmes y sangrantes, si uno no las libera en forma muy meticulosa. Ahí ya se empieza a ver el pilar derecho del diafragma y un punto, ahí seguramente correspondiente al cierre del hiato. Yo utilizo Tibondo 0, que es un hilo irresorbible. Ahí se está haciendo la liberación del pilar derecho para identificar la zona de la funduplicatura de Nissen, que acá ya la estamos viendo. Esto sería la valva derecha y la valva izquierda, y ahí estaría confeccionada la funduplicatura. Ahí se ve mejor. Comenzamos entonces a intentar desarmar la funduplicatura. Ahí estamos utilizando el bisturí armónico. El inconveniente del bisturí armónico es que no diseca, o sea, esto si uno lo usa con cuidado puede fácilmente perforar el estómago. Entonces van a ver que después que se hace la liberación del biplón que se había introducido y la grasa perigástrica a este nivel, se comienza a trabajar con una tijera curva, laparoscópica, para hacer un poco la liberación más controlada y evitar una perforación gástrica en esta maniobra. Ahí se está utilizando la tijera, ahí se secciona el primer punto y se trata de hacer algo de disección Roma para poder introducirnos en el plano correcto. Ahí van a ver que se secciona ese tercer punto, que es el punto más distal, que se hace en la funduplicatura. Yo, lo que es personal, nunca había tenido que desarmar un Nissen, la primera vez que me pasa, pero realmente es brutal. Esto era un mes de la cirugía inicial y uno ve el importante proceso inflamatorio que se genera en torno a la nueva valva que uno realiza. No había una migración, la válvula estaba en situación intraabdominal, se ve ahí ahora se va a ver el esófago. Se está completando la liberación entonces del esófago. Hay que tener en cuenta que uno siempre a este nivel, por lo menos yo doy un punto que pica en el esófago para que no se produzca un deslizamiento de la valva, que estamos justamente en este momento haciendo la sección a ese nivel. Ahí ven el esófago que aparece en el fondo. Ven que seguimos trabajando con tijera de disección para evitar perforar el esófago o el estómago.
Ahí se completa prácticamente la liberación de la valva del lado izquierdo. Ahora se está avanzando un poco más en la disección del lado derecho. Se hace también disección Roma, un poco con el aspirador. Ven que ya prácticamente la valva se desarmó. Queda solamente fija del lado derecho. Y ahí se ve entonces otro de los puntos sueltos, el esófago en el sector central, la valva derecha y la valva izquierda. Se decidió no desarmar esto, quedó prácticamente como un tupé para no producir o no lesionar el esófago ni la valva gástrica. La paciente evolucionó bien en el posoperatorio, comenzó a tolerar, se le fueron las regurgitaciones, comenzó a tolerar la vía oral. Tuvo a los 15 días del alta un episodio de disfagia por comer alimentos muy sólidos, y a partir de ahí está con una dieta blanda. Se le dijo que tuviera cuidado con ese tipo de ingesta, y ha tenido una evolución aceptable. Nada más. Esta consideración, el tema propuesto, el caso clínico presentado por el doctor Salom. Taruselli. Vamos a darle el micrófono, por favor. Bueno, primero felicitar a Andrés. La verdad que la técnica indudablemente que fue buena y quedó bien, pero bueno, el problema ahora de los pacientes añosos y con Nissen, yo ya hace 1 año y medio no hago más. Yo fui invitado el año pasado a 2 mesas de hernias hiatales gigantes, y realmente son las que uno opera en los pacientes añosos. Y realmente la alta incidencia que tiene todo el mundo en Nissen de disfagia posoperatoria hace que pasen estas cosas. Primero porque los pacientes tienen una mala función esofágica por su edad. Creo que todos estos pacientes tienen que tener manometría esofágica, más que la pHmetría, la manometría, para ver esa motilidad, porque una pequeña alteración de motilidad uno no tendría que hacer el Nissen. Está comprobado que los resultados del Nissen versus tupé, estamos hablando, como ves ahí, de 30 a 40 grados, ¿no? Eso es la diferencia entre el tupé y el Nissen. Y realmente yo últimamente ya he hecho 4 o 5 en 1 año y medio, y realmente me pasé al tupé. Desde el punto de vista del reflujo en esos pacientes añosos anda bien, sin ningún problema, y no tienen disfagia posoperatoria. La clásica disfagia en Nissen, como nuestros profesores nos enseñaban, que va a tener varios días que tomar líquido, y muchas veces varios días continúa mucho, y realmente yo he tenido no muy buena experiencia, sobre todo en añosos estoy hablando, ¿no? En los que tienen hernias paraesofágicas gigantes. En España hay un grupo que me decía que la reparación de las hernias hiatales gigantes paraesofágicas tienen un 50% de recidivo. Y bueno, y una de las técnicas de si malla, si no, que siempre es el problema, es hacer tupé y fijar en el pilar derecho y en el pilar izquierdo. Yo ahora lo hago con Biloc, después que hago el tupé, con Biloc fijo la valva derecha y la valva izquierda del pilar, y realmente eso es un tapón, y que también junto con el epiplom en la zona puede ser un buen tapón para evitar la recidiva. En los pacientes esos que tienen un tejido friable, los pilares están desgarrados, un orificio grande, pero digo, mi experiencia, poca experiencia en esto, es que en el añoso, en paraesofágica gigante o para el tipo de hiatal tipo 3 o 4, eso, la recomendación, ya varios grupos, tanto Brasil como España, he escuchado, y realmente yo me pasé a eso por eso. Tupé, mismos efectos, a nivel de reflujo, y realmente tienen buena, lo que a uno le importa, que este es el problema, la evacuación esofágica, y que no tengan disfagia posoperatoria. Y una técnica que está descrita en lo que hiciste tú, Andrés, es, en vez de cortar los puntos, pasar
ir disecando entre el esófago y una valva, y ahí disparar una endogeia. Entonces transformar, dejar fijo al esófago los puntitos, porque ahí el miedo es el desgarro esofágico, la tijera es el desgarro lacerosa. Pero si tú pasas, es decir, transformar el Nissen con una endogeia azul, lo transformas en un tupé y lo soltás. Como decís vos, si está todo ahí, ¿no? Si es que no tenés que ir arriba. Bueno, y felicitarte que está bueno, estuvo bueno, pero realmente, a pesar de que es la paroscopía, indudablemente las adherencias, la fibrosis, y lo que siempre da miedo es ir a lesionar el esófago. Ese creo que es más importante, ¿no? Después de estas cosas, con el esófago desgarradito, ahí siempre hay que hacer azul de metileno. Ya hay experiencias previas en este tipo de cirugía, a veces abierto, intentar hacerlo abierto, que también es más, creo que es más peligroso porque no tenés la visión que tenés aquí, ¿no? Marcelo Viola. Bueno, Andrés, felicitaciones. La verdad que la cirugía de revisión en el hiato es una cirugía muy demandante, ¿no? Desde el punto de vista técnico, dos cosas que nosotros hacemos habitualmente es que no abordamos más por derecha, empezamos por izquierda. Hacemos sistemáticamente la sección de los últimos 2-3 vasos cortos y abordamos primero el pilar izquierdo, sobre todo las hernias grandes que tienen un componente posterior muy importante. Entonces lo primero que dominamos es el pilar izquierdo, hacemos el ascenso por el mediastino por el lado izquierdo, y después que tenemos liberado todo hasta la cara posterior, prácticamente hasta la convergencia de los dos pilares por el lado izquierdo, vamos al lado derecho. Dejamos una gasa ahí y después empezamos la disección del otro lado. Eso facilita mucho porque la movilización de la cara posterior, cuando hay hernia que está muy deslizada por la cara posterior, se te hace bastante más sencillo. Lo otro, que en los defectos hiatales demasiado grandes, también estoy de acuerdo. El tema de las mallas no me convencen, ni ponerlas lejos, ni hacer las incisiones de descarga, no me convence. Hace tiempo que estamos haciendo en este tipo de hernias la apertura de las dos pleuras, ¿tá? Vamos y abrimos las dos pleuras, y eso lo que hace es que el diafragma se aplane de los dos lados y los pilares vengan hacia el medio. El cierre se hace con mucho menos tensión, ¿tá? Y eso genera un cierre de mejor calidad. Otra cosa que hacemos, que cuando tenemos este tipo de pilares así que están medios finos y que tuvimos que, por la disección, perdimos mucho de la peritonización de los pilares, le ponemos dos barritas de PTFE abiertas de las prótesis de PTFE, la abrimos al medio y la ponemos como una especie de suncho arriba de cada uno de los pilares y atamos los puntos ahí arriba. Eso desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista de lo que decía Roberto de la conversión de un Nissen a tupé, o la utilización del tupé como cirugía de elección para este tipo de hernias hiatales grandes, en realidad lo que la sintomatología que el paciente habla de reflujo y que el paciente habla, en general, cuando uno anatomiza y trae el estómago al abdomen, logramos un buen esófago abdominal, con eso más una valva posterior, en general tiene buenos resultados, porque el reflujo que tiene el paciente en general es por todas las angulaciones esas que tiene el esófago y por la situación torácica del cardias. Entonces creo que con la anatomización y la creación de una valva posterior, en este tipo de pacientes que además tienen un esófago que está dilatado, que ya se veía en el esófago gastroduodeno que la motilidad de ese esófago no era de buena calidad, más allá de la necesidad o no de pedir pH-metría y manometría, creo que es de buena práctica pasarse a hacer tupé en ese tipo de paciente. Todos aprendimos y todos nos quedamos más tranquilos con una valva completa, porque te da un tapón más grande, porque te parece que va a migrar menos, pero bueno, nada, creo que desde el punto de vista general eso. Y lo otro que hace poquito hicimos en el hospital es, en este tipo de hernias muy grandes, asociar un procedimiento de Narbona, es decir, la liberación del ligamento redondo y hacerle
como una especie de corbata por el hiato, pasarlo por el gis y fijarlo sobre la cara izquierda de la curvatura menor. Eso lo que te da es otro punto de amarre. En vez de fijar las valvas, ¿tá? Es un segundo punto de amarre. Sobre todo en pacientes añosos, un tupé más eso, más la angulación nueva del gis con el Narbona, creo que son algunas de las variantes técnicas que uno puede utilizar, sobre todo para evitar esto que te pasó, que por suerte tuviste la capacidad para resolverlo por la paroscopía, pero muchas veces, como decía Roberto, la gente lo terminás operando abierto y en definitiva es mucho más engorroso. Bueno, nada más, te felicito, Andrés. Gustavo Rodríguez. Sí, para no repetir algunas cosas, yo creo que hay un tema que es muy importante en la patología esófago-gástrica funcional, que no deberíamos operar a estos enfermos con una placa y una endoscopía. La evaluación funcional de estos enfermos incluye la manometría de alta resolución, que la tenemos disponible en el país, y la pHimetría. Uno tiene que tener objetivamente evaluado qué es lo que pasa desde el punto de vista funcional con estos pacientes, porque uno ya miraba la radiología contrastada y era un esófago que estaba un poco dilatado, que tenía unas contracciones, un peristaltismo terciario, y el sector distal del esófago, yo no sé, incluso cuando mostraste la placa de control en el postoperatorio, parecía una pseudocalasia, una calasia. Entonces yo creo que lo importante es que hay que tener bien caracterizado cuál es la patología que tiene el paciente. Y hay que, la evaluación con la placa y con el esófago, con la endoscopía digestiva alta, creo que eso es una visión del pasado. Hoy hay que evaluar funcionalmente y tener datos objetivos y ver bien cómo está desde el punto de vista funcional, que eso con la manometría de alta resolución uno tiene el mapeo perfecto, digamos, de qué es lo que sucede desde el esfínter esofágico superior, el cuerpo y el inferior. Uno tiene tiene datos que son muy importantes y que pueden ayudar en la toma de decisiones. Porque yo te digo, yo realmente no sé lo que el diagnóstico final del enfermo, no sé, me queda el temor de si no tendrá alguna otra cosa, y además eso puede servir, sobre todo el dato de la manometría y la pHimetría. Yo creo que es muy importante también tener una pHimetría de 24 horas y ver cuál es el demíster que tiene, y si tiene un patrón de reflujo diurno, si es nocturno, si tiene relación el reflujo consignado con la sintomatología que tiene, y ver cuál es el score de demíster que tiene. Esos son datos que son muy importantes en la toma de decisión. Del punto de vista de la técnica, yo creo que la discusión del abordaje de si es primero por el pilar derecho o por el pilar izquierdo, creo que cada uno tiene que hacer la técnica que mejor sabe hacer y que da mejor resultado. Nosotros desde hace prácticamente 20 años hacemos el abordaje del hiato por vía del pilar derecho, pero tampoco avanzamos un poco por el pilar derecho, después cortamos los vasos cortos, avanzamos por la izquierda. Yo creo que el abordaje por la izquierda lo que te da es eso que vos decías, Marcelo, que sobre todo en las que tienen en las hernias, ¿no?, en lo posterior, que a veces eso, si vos venís muy alegremente de la derecha, te podés perforar, terminás dentro del estómago. Entonces te da esa ventaja. Después, lo otro importante para lograr la reducción es en ese tipo de hernia hay que ir a disecar el mediastino y hacer la disección esofágica alta, bien alta. Después, yo creo que el saco hay que resecarlo. Es uno de los, digamos, de los aspectos técnicos que están señalados desde hace mucho tiempo, de que el saco hay que resecarlo en forma completa, porque es una causa señalada de recidiva, de que la hernia recidiva. Yo no te vi ahí, no me dio la impresión cuando lo vi de que no hubiera quedado un floppy Nissen, me dio la impresión de que estaba flojo, pero no mostraste, en el video no se vio si cortaste los vasos cortos, eso no se percibió. No me quedó la idea de que hubiera quedado apretado.
Y después, ¿qué procedimiento antirreflujo usar? Nosotros seguimos adheridos al viejo y querido Nissen. Y en general los resultados son buenos. Algunos, como dice Roberto, migraron al tupé, digo, pero el Nissen sigue siendo, digo, o sea, todo lo que se compara con el Nissen. Pero está bien, digo, son opciones que uno va tomando. El tema de esos hiatos que tienen, uno ve que los pilares son muy débiles, el riesgo recidiva es muy alto. Nosotros usamos malla durante un tiempo, no muchos pacientes, pero digo 5 o 6 por lo menos, y cambiamos algún tipo de malla, y con una malla Procid tuvimos la migración, se nos metió dentro del esófago. Y bueno, el resultado lo fue resolviendo el endoscopista sacando los pedazos de malla de adentro del esófago. El tema es que en la literatura está señalada que las mallas biológicas también tienen complicaciones, y la más temida justamente es la migración adentro del esófago. Y después, sí, la reintervención, digo, siempre es muy compleja. Yo creo que sirve mucho toda la experiencia acumulada con la cirugía primaria del hiato, ¿no? Los reflujos, las hernias no tan grandes, y para llegar a hacer una reintervención, porque el lío que se te arma si se abre el esófago ahí en esas maniobras, capaz que ahí sí se pierde el enfermo, ¿no? Pero creo que es muy interesante, digo, y muy ilustrativo de lo que se puede avanzar laparoscópicamente en el abordaje del hiato. ¿Sigue a consideración el tema? ¿Algún otro comentario? Andrés. Bueno, en primer lugar agradecerle los comentarios que me hicieron realmente muy... estoy de acuerdo en todo lo que me han dicho porque son comentarios que aportan, pero empiezo por lo que decía Gustavo, que estos pacientes yo creo que siempre tienen que ir a la cirugía con estudios funcionales, eso ni que hablar, con pHmetría y manometría, porque es una cirugía funcional y hay que hacer un diagnóstico preciso de la patología funcional que tiene. El asunto con esta paciente que no toleraba los estudios endoscópicos, entonces se puso muy reacia a hacérselos y bueno, y al final se llegó a la cirugía, pero estoy de acuerdo que eso es capital y yo siempre que operamos un paciente con una patología por reflujo, es mandatorio que tenga manometría y pHmetría, además de los estudios de imagen que siempre aportan porque uno sabe a qué se enfrenta. Esta paciente, digo, yo no sé ustedes, pero a mí son pacientes que no me gusta operar, porque son pacientes añosos, con mal terreno, que pueden tolerar muy malas complicaciones. Entonces, pero claro, ¿qué pasa? Antes yo los derivaba, ahora me llegan a mí y no los puedo derivar, entonces tengo que resolverlo. Pasa. Entonces, bueno, médica, familiar de médico, hay presiones, entonces adelgazó 10 kilos, no puede comer, entonces bueno, al final uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Hay que operar. Entonces, ¿qué pasa? Esta enferma yo la traigo fundamentalmente porque aprendimos muchísimo, entonces yo creo que cuando uno revé el video del Nissen, yo creo que el Nissen quedó bien, porque yo me fui conforme a la cirugía, había quedado floja, la cirugía transcurrió sin complicaciones, fue rápida, pero claro, estos pacientes, el trastorno, ese motor esofágico que seguramente tiene, secundario a su hernia tal de larga data, creo que es lo que dice Roberto, estos pacientes no hay que hacerles Nissen, válvulas completas, porque me parece que puede pasar justamente eso. Entonces, a mí es una enseñanza que me dejó, pacientes que tengan hernias de este volumen, sobre todo añosos, porque evidentemente uno corrige la hernia, reduce el estómago sublunar, pero quiere tratar el reflujo también. Porque el paciente en definitiva va a la cirugía por un reflujo, entonces uno dice, bueno, lo dejo sin valva. Está la opción del tupé, uno lee mucha literatura que dicen el tupé y el Nissen flojo son equivalentes, hay trabajos que los comparan y randomizados, entonces bueno, pero yo creo que lo que me quedó clarísimo es que un paciente añoso, con una hernia paraesofágica grande y con un supuesto trastorno motor del esófago que uno no puede evaluar, no hay que hacer un Nissen, me pareció. Por eso me pareció una observación interesante para traer, porque la cirugía de revisión es tremendamente compleja. Y si bien se pudo hacer, llevaba un mes de operada, fue una cirugía prolija y sin embargo fue tremendamente difícil lograr los planos y anatomizar la región. Entonces, por suerte se pudo hacer y el desenlace fue feliz, pero podía haber sido calamitoso en ese sentido, ¿no? Pero muchas gracias por los aportes.